Se burlaron del viejo limpiador, hasta que el nuevo director lo llamó papá. La primera luz del amanecer se filtraba tímidamente entre los edificios de vidrio y acero del distrito financiero de Sandton, en Johannesburgo. Era apenas las 5 de la mañana, y las calles aún dormían bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. El aire fresco de la mañana invernal sudafricana cortaba la piel, pero Samuel Ndlovu, de 67 años, apenas lo sentía ya. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro, empujaban el carrito de limpieza por los pasillos del edificio Cornerstone Tower, una imponente estructura de 30 pisos que albergaba las oficinas centrales de Macania Enterprises, una de las corporaciones más importantes del país. El sonido de las ruedas chirriando contra el mármol pulido era el único que rompía el silencio sepulcral del edificio vacío. Samuel llevaba trabajando allí durante 23 años. 23 años de llegar antes que todos y marcharse cuando las sombras ya dominaban la ciudad. 23 años siendo prácticamente invisible para quienes caminaban apresuradamente por esos pasillos, con sus trajes caros y sus miradas siempre dirigidas a las pantallas de sus teléfonos móviles. Su uniforme azul marino, gastado y desteñido por los años, colgaba holgado sobre su cuerpo delgado. El parche con su nombre, bordado hacía más de 2 décadas, apenas se distinguía ya. Pero Samuel no se quejaba, nunca se quejaba. Había aprendido hace mucho tiempo que algunas batallas simplemente no valía la pena pelearlas. Comenzó por el piso 15, como cada mañana, aspiradora, trapeador, desinfectante. El ritual era siempre el mismo: vaciar las papeleras, limpiar los escritorios, sacar brillo a las superficies de vidrio hasta que brillaran como espejos. Trabajaba con una meticulosidad que pocos notaban, pero que muchos daban por sentada. Mientras limpiaba, sus pensamientos vagaban hacia lugares lejanos. Pensaba en su infancia en KwaZulu-Natal, en las colinas verdes donde había correteado de niño. Pensaba en su esposa, Thandiwe, fallecida hacía 5 años, y en el vacío que había dejado en su pecho, un vacío que parecía crecer con cada día que pasaba, pero sobre todo pensaba en su hijo, Thabo, su único hijo. Un nudo se formó en su garganta mientras pasaba el trapo por un escritorio particularmente desordenado. Hacía más de 25 años que no veía a Thabo. 25 años desde aquella terrible discusión, desde que su hijo había tomado su mochila y había salido por la puerta de su humilde casa en Soweto, jurando que nunca volvería. «Tú no entiendes nada, baba», había gritado Thabo aquella noche, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro joven. «Yo quiero más que esto. Quiero más que limpiar pisos y romperme la espalda por migajas. Me voy a estudiar y voy a ser alguien». Samuel había intentado detenerlo, había intentado explicarle que el dinero que habían ahorrado no era suficiente para la universidad, que debían ser realistas. Pero Thabo era testarudo, como su madre, y se fue. Durante años, Samuel había guardado la esperanza de que su hijo regresara, de que al menos lo llamara, pero el silencio se extendió como una sombra implacable. Algunas veces, en sus noches de insomnio, se preguntaba si Thabo seguía vivo, si habría logrado sus sueños, si alguna vez pensaba en su viejo padre. A las 7:30 de la mañana, el edificio comenzó a llenarse de vida. Los ejecutivos llegaban en sus coches lujosos, los asistentes se apresuraban con cafés en mano, y el sonido de tacones resonaba contra el mármol pulido. Para entonces, Samuel ya había limpiado 6 pisos completos. Estaba en el 15º piso, limpiando el área de recepción, cuando escuchó las voces acercándose. Reconoció inmediatamente el tono arrogante de Derek van der Merwe, el gerente regional de operaciones, un hombre de unos 35 años con un ego del tamaño del continente. «¿Todavía siguen empleando a este viejo?», dijo Derek con una risa cruel, dirigiéndose a sus 2 colegas que lo acompañaban.
Hablaba en afrikaans primero, luego cambiaba al inglés con un acento marcado. Honestamente, es como tener una reliquia del siglo pasado limpiando nuestras oficinas. Los colegas rieron incómodamente. Samuel mantuvo la cabeza baja, concentrándose en limpiar el cristal de la mesa de recepción. Había aprendido que la mejor respuesta al desprecio era el silencio. «Oye, viejo», Derek se acercó, golpeando con los dedos en el carrito de limpieza. «Limpiaste mi oficina ayer y todavía encontré polvo en mi escritorio. ¿Sabes lo que es hacer un trabajo bien hecho?» «Lo siento, señor Van der Merwe», respondió Samuel en voz baja, sin levantar la mirada. «Limpiaré de nuevo». «Claro que lo harás». Derek sonrió con suficiencia. «Es para lo único que sirves, ¿no? Después de tantos años aquí, uno pensaría que al menos habrías aprendido a hacer tu trabajo correctamente». Uno de los colegas de Derek, un hombre más joven llamado James, intervino con cierta incomodidad. «Derek, el viejo hace su trabajo. No hay necesidad de...» «¿No hay necesidad de qué?», Derek lo interrumpió bruscamente. «¿De exigir estándares? Esta es una empresa de primer nivel, James. No podemos permitir la mediocridad». Samuel apretó el trapo entre sus manos arrugadas. Cada palabra era como una pequeña puñalada, pero había desarrollado un caparazón grueso a lo largo de los años. Se recordó a sí mismo que necesitaba este trabajo, que la pensión del gobierno apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeña habitación en Soweto. «Me aseguraré de que todo esté perfecto, señor», dijo Samuel, su voz apenas un susurro. Derek hizo un gesto despectivo con la mano y se alejó con sus colegas, sus risas resonando por el pasillo. Samuel se quedó allí, inmóvil por un momento, sintiendo el peso familiar de la humillación asentarse sobre sus hombros como una manta pesada. El resto de la mañana transcurrió en la monotonía habitual. Samuel limpiaba en silencio, moviéndose de piso en piso como un fantasma, prácticamente invisible para los cientos de empleados que pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. Durante su breve descanso del mediodía, se sentó en el pequeño cuarto de mantenimiento del sótano, un espacio húmedo y mal iluminado que compartía con otros 3 limpiadores. Desempacó su humilde almuerzo, un sándwich de mermelada de albaricoque que había preparado esa mañana y una manzana pequeña. Su compañera, una mujer llamada Grace de unos 50 años, lo observó con preocupación mientras masticaba en silencio. «Vi lo que pasó con Van der Merwe esta mañana», dijo Grace en zulú, su idioma natal compartido. «Ese hombre es veneno, Samuel. Alguien debería ponerlo en su lugar». Samuel negó con la cabeza lentamente. «Los hombres como él nunca cambian, Grace. Nacieron creyendo que son mejores que nosotros. No vale la pena el dolor de corazón». «No está bien», insistió Grace. «Has trabajado aquí más tiempo que la mitad de esos ejecutivos han estado vivos. Mereces respeto». «El respeto es un lujo que hombres como yo no podemos permitirnos», respondió Samuel con una sonrisa triste. «Solo necesito llegar a los 70, 3 años más, y entonces podré retirarme con algo de pensión. 3 años más de invisibilidad». Grace suspiró y le dio una palmadita en el hombro. Ella conocía su historia, sabía del hijo perdido, de la esposa fallecida. Sabía que Samuel vivía en una soledad que pocos podían comprender. «A veces me pregunto», dijo Samuel mirando la pared agrietada frente a él, «si mi hijo piensa en mí, si alguna vez se pregunta cómo está su viejo baba, si sabe que cada día, cada maldito día, miro mi teléfono esperando que suene». Sus ojos, normalmente secos y cansados, comenzaron a humedecerse. Se limpió rápidamente con el dorso de la mano, avergonzado de mostrar debilidad incluso frente a su amiga. «Tal vez él también te está buscando», ofreció Grace con gentileza. «El mundo es grande, Samuel, pero el amor encuentra su camino». Samuel quiso creer eso, pero los años le habían enseñado que la esperanza era a menudo el preludio a la decepción. A las 3 de la tarde,
Una convocatoria inesperada alteró la rutina del edificio. Todos los empleados fueron llamados al auditorio del primer piso para una reunión urgente. Samuel, que normalmente no era incluido en este tipo de eventos corporativos, continuó con su trabajo en el piso 18, limpiando los baños con su eficiencia callada habitual. Sin embargo, la curiosidad lo picó cuando escuchó fragmentos de conversaciones emocionadas en los pasillos. Aparentemente, el antiguo director general, el señor Peterson, se había retirado repentinamente por motivos de salud, y la junta directiva había nombrado a un sucesor sorpresa. «Es alguien joven», escuchó decir a una secretaria mientras pasaba. «Muy joven para ser director, solo tiene 42 años. Escuché que estudió en el extranjero», añadió otra voz. «Harvard o MIT, no estoy segura, pero dicen que es brillante». Samuel no le dio mucha importancia. Los cambios en la cúpula directiva rara vez afectaban a personas como él. Los limpiadores venían y se iban sin ser notados por los que tomaban las grandes decisiones desde sus oficinas en los pisos superiores. Continuó con su trabajo, fregando el suelo del pasillo con movimientos mecánicos, perfeccionados por décadas de repetición. Su espalda protestaba con cada movimiento, recordándole que ya no era el hombre joven y fuerte que una vez fue. Pero seguía adelante, porque eso era lo único que sabía hacer. Mientras trabajaba, un pensamiento le cruzó la mente. Si Tabo hubiera cumplido sus sueños, si realmente hubiera estudiado y se hubiera convertido en alguien importante, ¿sería también de los que caminaban por estos pasillos sin ver a los invisibles? ¿Se habría convertido en alguien como Derek van der Merwe? Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos oscuros. No servía de nada torturarse con especulaciones sobre un hijo que probablemente ni siquiera recordaba su rostro. El sol comenzaba a ponerse sobre Johannesburgo, tiñendo el cielo de rojos y naranjas intensos. Samuel miró por la ventana del pasillo, observando cómo la ciudad se transformaba bajo la luz dorada del atardecer. Era hermoso, tuvo que admitir, este momento fugaz entre el día y la noche, cuando incluso una ciudad dura y desafiante como Johannesburgo parecía suavizarse en los bordes. «Mañana será otro día», se dijo a sí mismo como hacía cada tarde. «Solo tengo que llegar a mañana». La pequeña habitación de Samuel en Soweto era exactamente lo que uno esperaría de un hombre que había gastado toda su vida trabajando, pero nunca progresando. 4 paredes desnudas, una cama individual con sábanas gastadas, una cocina de 2 hornillas y una mesa de madera desgastada donde comía sus solitarias cenas. Esa noche, después de calentar un plato de pap y un poco de carne guisada que Grace le había dado, Samuel se sentó en su única silla y miró las fotografías que colgaban de la pared. Eran pocas, pero cada una era un tesoro invaluable. Una mostraba a Thandiwe en su día de boda, hermosa en su vestido sencillo pero elegante, sus ojos brillando con esperanza y amor. Otra capturaba a un joven Tabo, de unos 10 años, con su uniforme escolar, sonriendo ampliamente y mostrando el hueco donde había perdido un diente. La tercera era la última fotografía familiar que tenían, tomada apenas unos meses antes de que Tabo se fuera, los 3 juntos, intentando sonreír a pesar de las tensiones que ya comenzaban a fracturar su pequeña familia. Samuel cerró los ojos y permitió que los recuerdos fluyeran. Flashback, días mejores, 25 años atrás. El sol brillaba intensamente sobre la pequeña casa de bloques de cemento en Soweto. Tabo, entonces un adolescente de 17 años, estaba sentado a la mesa de la cocina con libros esparcidos a su alrededor. Samuel acababa de llegar de su turno en el edificio Cornerstone. «¿Cómo estuvo la escuela, Mfana Wami?», preguntó Samuel, usando el término cariñoso en zulú para «mi chico». «Baba, me aceptaron,
Tavo levantó la vista con los ojos brillantes de emoción. La Universidad de Witwatersrand. Me ofrecieron un lugar en ingeniería. Samuel sintió como su corazón se expandía con orgullo y se contraía con miedo al mismo tiempo. Sabía lo que esto significaba. Sabía que no podían pagarlo. «Eso es maravilloso, Tavo», dijo, tratando de mantener la voz estable. «Tu mamá estará tan orgullosa». Tandihue entró en la habitación, secándose las manos en el delantal. Había escuchado la noticia, y su rostro mostraba la misma mezcla de emociones que Samuel sentía. «Hijo mío», dijo ella con suavidad, «es un honor maravilloso. Pero debemos hablar de los números, de la realidad». «Ya lo sé, mamá». Tavo se puso de pie, su postura defensiva. «Sé que no tienen dinero, pero encontraré una manera. Conseguiré préstamos, trabajaré de noche, haré lo que sea necesario». «Tavo», Samuel se acercó, poniendo una mano en el hombro de su hijo, «no es tan simple. Estas universidades son para los ricos, para los que tienen conexiones, para gente como nosotros». «¿Gente como nosotros?» Tavo se apartó, su voz subiendo de volumen. «¿Quieres decir pobres? ¿Quieres decir negros?» «Baba, esos días se acabaron. Mandela nos liberó. Tenemos derechos ahora». «Los derechos no pagan las matrículas, hijo», respondió Samuel con cansancio. «Yo trabajo 60 horas a la semana limpiando pisos y apenas nos alcanza para comer. ¿De dónde sacaremos 100,000 rand al año? Entonces trabajaré más, estudiaré de noche». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Tavo. «No puedes pedirme que renuncie a esto, baba. Es mi única oportunidad de tener una vida mejor». La conversación se deterioró desde ahí. Voces alzadas, palabras hirientes dichas en el calor del momento, lágrimas de frustración. Tandihue había intentado mediar, pero estaba atrapada entre el pragmatismo de su esposo y los sueños de su hijo. «Tú nunca lo entenderás», Tavo había gritado finalmente. «Tú aceptaste tu lugar, aceptaste ser invisible, pero yo no. Yo voy a ser alguien, con o sin tu ayuda». Esas fueron las últimas palabras que Tavo le dijo a su padre antes de empacar su mochila y salir por la puerta. Samuel abrió los ojos, con las mejillas húmedas por las lágrimas que había derramado sin darse cuenta. El plato de comida frente a él estaba frío y apenas tocado. «Lo siento, Mfanawami», susurró a la fotografía de Tavo. «No supe cómo ayudarte. No supe cómo ser mejor padre». Durante los primeros años después de la partida de Tavo, Samuel y Tandihue habían esperado. Habían esperado una llamada, una carta, cualquier señal de que su hijo estaba bien. Pero el silencio fue absoluto. Tandihue nunca se recuperó realmente de esa pérdida. Samuel la había visto marchitarse lentamente, como una flor privada de agua. Cuando el cáncer la encontró 5 años atrás, ella se había ido rápidamente, como si hubiera estado esperando una excusa para rendirse. «Encuéntralo», le había susurrado en su lecho de muerte, su mano delgada aferrándose débilmente a la de Samuel. «Encuéntralo y dile que lo amamos. Dile que siempre lo amaremos». Samuel lo había intentado. Había ido a la policía. Había preguntado en hospitales. Había contactado a la universidad. Pero Tavo había desaparecido como humo en el viento. Nadie sabía nada, o si sabían, no querían decirlo. Con el tiempo Samuel había aprendido a vivir con ese vacío, con esa herida que nunca sanaba completamente. Se había sumergido en el trabajo, en la rutina, en la invisibilidad. Era más fácil así, ser un fantasma que nadie veía. Los fantasmas no sentían tanto dolor. El martes comenzó de la misma manera que el lunes. Samuel llegó antes del amanecer, empujó su carrito, limpió los mismos pasillos que había limpiado durante 23 años. Pero ese día trajo nuevas humillaciones. Estaba limpiando el baño del 10º piso cuando entró un grupo de jóvenes ejecutivos, hablando ruidosamente y riendo. Uno de ellos, claramente borracho de la noche anterior, tropezó y vomitó en el suelo recién limpiado, justo al lado de Samuel.
Ups, dijo el joven con una sonrisa estúpida. Supongo que tendrás algo más que limpiar, viejo. Sus amigos rieron, dándole palmadas en la espalda mientras salían del baño, dejando el desastre para que Samuel lo limpiara. Ninguno se disculpó. Ninguno siquiera lo miró a los ojos. Samuel se arrodilló lentamente, sintiendo cómo sus rodillas protestaban, y comenzó a limpiar. El olor era nauseabundo, pero había olido cosas peores en su vida. Había limpiado cosas peores. Solo 3 años más, se recordó a sí mismo, repitiendo su mantra. Solo 3 años más. Pero mientras limpiaba, una parte de él se preguntaba, ¿y después qué? ¿Qué había más allá de esos 3 años? Una jubilación solitaria en su pequeña habitación, envejeciendo cada día más, hasta que finalmente su corazón cansado decidiera detenerse. Ningún hijo que lo visitara, ninguna familia que le importara, solo nada. Durante el almuerzo, el cuarto de mantenimiento estaba lleno de murmullos sobre el nuevo director general que comenzaría al día siguiente. Grace había escuchado más detalles de las secretarias del piso ejecutivo. Dicen que es africano, compartió Grace con emoción. Un africano negro, Samuel. ¿Te imaginas? En todos estos años, nunca hemos tenido a uno de los nuestros en la cima. ¿Y eso cambiará algo?, preguntó Moses, otro limpiador veterano. Los que llegan a la cima olvidan de dónde vinieron. Se vuelven como ellos. No seas tan cínico, reprendió Grace. Tal vez este sea diferente. Dicen que creció pobre, que se abrió camino a través de la universidad con becas. Es una historia de verdadera superación. Samuel escuchaba en silencio, masticando su sándwich sin sabor. Historias de superación. Siempre había historias de superación. Pero ¿qué hay de los que no superaron? ¿Qué hay de los que se quedaron atrás limpiando los éxitos de otros? Se llama Dr. Ndlovu, continuó Grace. Dr. Thabo Ndlovu. El sándwich cayó de la mano de Samuel. El mundo pareció inclinarse en su eje. El nombre resonó en sus oídos como una campana. ¿Qué dijiste? Su voz apenas era un susurro. Ndlovu, repitió Grace, sin notar la palidez repentina en el rostro de Samuel. Es un nombre común, ¿verdad? Pero este tipo aparentemente es súper brillante. Estudió en MIT, trabajó en empresas en Estados Unidos y Europa. La Junta lo convenció de regresar a Sudáfrica para... Samuel, ¿estás bien? Samuel se había levantado bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Su respiración era superficial. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Ndlovu. Dr. Thabo Ndlovu. ¿Podría ser? ¿Después de 25 años era posible? Necesito aire, murmuró Samuel, saliendo tambaleándose del cuarto. Sus piernas apenas lo sostenían mientras subía las escaleras hacia el nivel de la calle, empujando la puerta de emergencia hacia el exterior. El aire frío de Johannesburgo golpeó su rostro, pero él apenas lo sintió. Se apoyó contra la pared del edificio, tratando de controlar su respiración, tratando de calmar el temblor en sus manos. Ndlovu era un nombre común en Sudáfrica, se dijo a sí mismo. Debía haber miles de Thabo Ndlovu. No podía ser su hijo. No después de todo este tiempo, no en este lugar, pero una pequeña semilla de esperanza, enterrada durante 25 años bajo capas de dolor y resignación, comenzó a germinar en su pecho. Era una esperanza dolorosa, casi cruel, porque sabía que la decepción que vendría si estaba equivocado podría finalmente romperlo. «Por favor, Dios», susurró Samuel, levantando la mirada hacia el cielo nublado de Johannesburgo. «No me des falsas esperanzas, no puedo soportar más dolor». Pero el cielo guardó silencio, como siempre lo hacía. El miércoles por la mañana, Samuel apenas había dormido. Había pasado toda la noche despierto, debatiéndose entre la esperanza y el temor, entre la anticipación y la desesperación. A las 4 de la mañana se había levantado y se había vestido con especial cuidado.
asegurándose de que su uniforme estuviera lo más limpio posible, aunque seguía siendo viejo y desgastado. Llegó al edificio a las 5:30, 30 minutos antes de su hora habitual. El guardia de seguridad, un hombre llamado Joseph que conocía a Samuel desde hacía años, notó su nerviosismo. «Estás inquieto hoy, anciano», comentó Joseph con una sonrisa amable. «¿Problemas?» «No, solo... ¿Has oído algo sobre el nuevo director?» Samuel intentó sonar casual. «Ah, sí. Llega a las 9. Gran cosa, el primer director negro que tiene esta empresa». Joseph se encogió de hombros. «Aunque apuesto a que no cambiará nada para tipos como nosotros». Samuel asintió y siguió adelante con su carrito. Comenzó su rutina habitual, pero sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba. Cada vez que oía voces en los pasillos, su corazón se aceleraba. A las 8:30, el edificio comenzó a llenarse con más actividad de lo normal. Aparentemente, todos querían estar presentes para conocer al nuevo director. Samuel estaba en el piso 15 cuando escuchó el revuelo. «Ya llegó», susurró alguien emocionado. «Está en el vestíbulo». Sin pensar, Samuel dejó su carrito y caminó hacia las escaleras. No podía tomar el ascensor con la multitud que seguramente se estaría congregando, así que bajó 15 pisos por las escaleras, sus viejas rodillas protestando con cada peldaño. Cuando llegó al vestíbulo, jadeando por el esfuerzo, había al menos 50 personas congregadas. Se mantuvo atrás, oculto entre la multitud, tratando de ver entre las cabezas. Y entonces lo vio. El tiempo pareció detenerse. El hombre que estaba de pie en el centro del vestíbulo, rodeado de ejecutivos sonrientes y aduladores, era mayor, más maduro, con canas incipientes en las sienes. Usaba un traje impecable, gafas con montura de diseñador, y tenía la postura confiada de alguien que había conquistado el mundo. Pero Samuel habría reconocido esa cara en cualquier parte. Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, la misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se cayó de un árbol a los 12 años. Era Tabo, su hijo, su Efana. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Samuel antes de que pudiera detenerlas. 25 años, 25 años de silencio, de búsqueda, de esperanza desesperada. Y aquí estaba, tan cerca que Samuel podría haber extendido la mano y tocado su hombro. Pero no lo hizo, porque mientras observaba a su hijo sonreír y estrechar manos con los ejecutivos, mientras veía el mundo de éxito y poder que Tabo había construido, Samuel sintió algo más que alegría. Sintió vergüenza. ¿Qué diría? ¿Cómo podría acercarse a este hombre exitoso, este doctor, este director y decir: «Soy tu padre, el viejo limpiador»? ¿Cómo podría Tabo presentar a un padre que era invisible, que era burlado, que era nada? No, se dijo Samuel a sí mismo, retrocediendo lentamente entre la multitud. No puedo arruinar esto para él. No puedo avergonzarlo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a las escaleras, las lágrimas nublando su visión. «Disculpe», una voz profunda lo detuvo. «Señor, espere un momento». Samuel se limpió rápidamente los ojos y se dio la vuelta. Tabo estaba allí, habiendo atravesado la multitud, mirándolo con una expresión confusa. «¿Está usted bien?», preguntó Tabo, su voz llena de preocupación genuina. «Lo vi llorar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?». Samuel no podía hablar. Estaba tan cerca. Su hijo estaba tan cerca, mirándolo directamente pero sin reconocerlo. 25 años cambian a las personas. El joven de 42 años frente a él estaba buscando en su memoria, buscando en el rostro de este viejo limpiador. Y entonces, algo cambió en los ojos de Tabo. Una chispa de reconocimiento, seguida de incredulidad, seguida de shock absoluto. «Baba». La palabra salió como un susurro ahogado. Samuel asintió, incapaz de formar palabras. El vestíbulo del edificio Cornerstone Tower desapareció. Las 50 personas, los ejecutivos, las cámaras, todo
se desvaneció. Para Tabo y Samuel, solo existían ellos dos en ese momento. «Babá», repitió Tabo, su voz quebrándose. «¿Eres realmente tú?» «Sí, Mfana Wami», respondió Samuel, su voz apenas audible. «Soy yo». Durante un momento que pareció una eternidad, ninguno se movió. Los años de silencio, de palabras no dichas, de dolor acumulado se interponían entre ellos como un muro invisible. Entonces Tabo dio un paso adelante, y otro. Y entonces estaba abrazando a su padre, sus brazos rodeando al viejo hombre frágil, apretando como si temiera que Samuel desapareciera si lo soltaba. «Lo siento», sollozó Tabo contra el hombro de su padre. «Lo siento tanto, baba. Lo siento por cada día, por cada año. Lo siento». Samuel no podía hablar, solo podía sostener a su hijo, sentir la solidez de él, la realidad de él después de tantos años de soñar con este momento. La multitud a su alrededor había caído en un silencio atónito. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos podían sentir el peso emocional del momento. Derek van der Merwe, que había estado al frente de la multitud aduladora, observaba la escena con la boca abierta, su rostro perdiendo color rápidamente. Finalmente, Tabo se separó, manteniendo las manos en los hombros de su padre, estudiando su rostro como si estuviera memorizando cada arruga, cada marca del tiempo. «¿Has estado aquí todo este tiempo?», preguntó Tabo, su voz llena de asombro y dolor. «¿Trabajando aquí?» 23 años, respondió Samuel con una pequeña sonrisa triste. «Casi tanto tiempo como has estado fuera. ¿Y yo nunca lo supe? Yo vine aquí hace un mes para reuniones de la Junta, para conocer la empresa antes de asumir como director. Estuviste aquí y yo soy invisible, Tabo», dijo Samuel suavemente. «Los limpiadores siempre lo somos». Las palabras golpearon a Tabo como un puñetazo. Se volvió hacia la multitud de empleados que observaban, sus rostros reflejando confusión y, en algunos casos, culpabilidad. «Esta», anunció Tabo, su voz resonando con autoridad en el vestíbulo, «es la persona más importante en este edificio. Este es mi padre, Samuel Ndlovu. Y tiene razón, lo hemos hecho invisible». Un murmullo recorrió la multitud. Derek van der Merwe había retrocedido discretamente, tratando de fundirse con la masa de personas, pero Tabo lo localizó. «Señor van der Merwe», llamó Tabo, su voz ahora fría como el hielo. «Por favor, acérquese». Derek caminó hacia adelante con reticencia, su rostro ahora pálido como el papel. «¿Conoce usted a este hombre?», preguntó Tabo señalando a Samuel. «Él es uno de los limpiadores», tartamudeó Derek. «¿Y cómo lo trata, señor van der Merwe?». El silencio era ensordecedor. Derek miró a su alrededor, buscando apoyo, pero todos evitaban su mirada. «Yo lo trato con el respeto que merece cualquier empleado», mintió Derek, su voz flaqueando. «Eso es interesante», dijo Tabo, su tono cortante. «Porque hace 2 días mi asistente me entregó un informe detallado de la cultura laboral en esta empresa. Ese informe incluía varias quejas sobre acoso y maltrato al personal de limpieza. Su nombre, señor van der Merwe, apareció en varias de esas quejas». Derek se había puesto rojo como un tomate. «Yo nunca... Esas acusaciones son infundadas». «¿De verdad?». Tabo sacó su teléfono móvil. «Porque también tengo grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Le gustaría que reprodujera algunas de sus interacciones con mi padre?». Samuel puso una mano en el brazo de Tabo. «No, Mfana, no hace falta». «Si hace falta, baba», respondió Tabo suavemente, pero su mirada no dejaba a Derek. «Porque durante 25 años yo no estuve aquí para protegerte. No estuve aquí cuando mamá murió, no estuve aquí cuando necesitaste ayuda, no estuve aquí cuando hombres como este te hicieron sentir pequeño, pero estoy aquí ahora». Se volvió hacia la multitud. «Macanya Enterprises va a cambiar, empezando hoy. Ya no habrá invisibles en esta empresa, ya no habrá empleados de segunda clase.
Todos en este edificio, desde el director hasta el personal de limpieza, son valiosos, son visibles y serán tratados con dignidad. Un aplauso espontáneo comenzó a extenderse por la multitud, comenzando con algunos y creciendo hasta que todo el vestíbulo resonaba con aplausos. Grace, que había estado observando desde atrás con lágrimas en los ojos, aplaudía con más fuerza que nadie. Tavo se volvió hacia su padre. «Baba, ¿podemos hablar? ¿En privado?» Samuel asintió, todavía incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. La oficina del director en el piso 30 era espléndida, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de Johannesburgo. Pero ni Tavo ni Samuel notaban la vista. Estaban sentados frente a frente, con una mesita de café entre ellos, ambos tratando de encontrar las palabras para 25 años de silencio. «No te reconocí inmediatamente», comenzó Tavo, su voz llena de dolor. «Has envejecido, Baba. Has envejecido mucho». «Los años son duros con los viejos tontos», respondió Samuel con una pequeña sonrisa. «No eres un tonto». Tavo se inclinó hacia adelante. «Yo fui el tonto. Yo fui el que se fue furioso, el que fue demasiado orgulloso para llamar, el que pensó que tenía todas las respuestas». «Tenías razón en irte», dijo Samuel. «Mira todo lo que lograste. Doctor, director de una gran empresa. Lograste todos tus sueños, Tavo». «¿A qué costo?», preguntó Tavo, lágrimas rodando por sus mejillas. «Me perdí los últimos 5 años de Mama. Ni siquiera supe que había muerto hasta 2 años después, cuando finalmente reuní el valor para buscarlos. Fui a la vieja casa, y los vecinos me dijeron que Mama había muerto, que habías estado solo todo este tiempo». Samuel cerró los ojos, el dolor de la pérdida de Thandiwe todavía fresco incluso después de 5 años. «Ella te amaba tanto», susurró. «Sus últimas palabras fueron sobre ti. Me hizo prometer que te encontraría, que te diría que te perdonábamos». «¿Perdonarme?». Tavo se levantó, caminando hacia la ventana, su espalda hacia su padre. «¿Cómo pueden perdonarme? Los abandoné. Fui tan egoísta, tan centrado en mis propios sueños, que me olvidé de las personas que me hicieron posible soñar en primer lugar». «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo Samuel con firmeza. «Un pájaro debe dejar el nido, Tavo. No puedes vivir con culpa por volar». «Pero podría haber volado sin desaparecer completamente», argumentó Tavo, volviéndose para mirar a su padre. «Podría haber llamado, haber escrito, haber visitado, pero estaba tan enojado, tan herido por lo que dijiste aquella noche». «¿Qué dije?». Samuel frunció el ceño, tratando de recordar. «Dijiste que la universidad no era para gente como nosotros. Dijiste que debía ser realista, aceptar mi lugar. Y esas palabras me ardieron, Baba. Me hicieron sentir como si no creyeras en mí». Samuel sintió cómo su corazón se rompía de nuevo. «Yo siempre creí en ti, Mfana Wami, siempre, pero tenía miedo. Tenía miedo de que el mundo te rompiera, de que los sueños te decepcionaran. Quería protegerte del dolor que yo había conocido». «Lo sé ahora», dijo Tavo suavemente, regresando a sentarse frente a su padre. «Tomó años de terapia para entenderlo, pero lo sé ahora. Estaba siendo un padre protector, y yo estaba siendo un hijo testarudo». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de los años perdidos colgando entre ellos. «Cuéntame», dijo finalmente Samuel. «Cuéntame todo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te convertiste en esto?». Gesticuló alrededor de la lujosa oficina. Tavo sonrió, una sonrisa triste pero también orgullosa. «Fue duro, Baba, más duro de lo que imaginé. Conseguí préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Trabajé 3 empleos mientras estudiaba. Había noches en que dormía en la biblioteca porque no podía pagar el alquiler. Oh, Tavo, pero lo logré. Me gradué con honores. Conseguí una beca para MIT. Luego trabajé en Boston, en Silicon Valley, en Londres. Construí mi carrera paso a paso,
proyecto a proyecto, y todo el tiempo había un vacío, una parte de mí que faltaba. ¿Qué parte?, preguntó Samuel. La parte que venía de casa, de ti, de mamá. Tabo se limpió los ojos. El éxito se siente vacío cuando no tienes a nadie con quien compartirlo, cuando no puedes llamar a tu padre y decirle, Baba, lo logré, como dijiste que haría. Pero te dije lo contrario, protestó Samuel. No, Tabo negó con la cabeza. En esa última pelea sí, pero antes de eso, durante toda mi infancia, cada vez que traía a casa buenas calificaciones, cada vez que ganaba un premio en la escuela, tus ojos brillaban con orgullo. Ese era el padre real, el que siempre creyó en mí, el que tuvo un mal día y dijo las palabras equivocadas en el momento equivocado. Samuel se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Lo siento, Mfana. Lo siento por no ser lo suficientemente fuerte, por no tener las palabras correctas. Tabo se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose frente a su padre y tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Baba, mírame, mírame. Samuel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. No hay nada que perdonar, dijo Tabo con firmeza. Nada. Tú trabajaste cada día de tu vida para darnos lo que pudiste. Sacrificaste tu cuerpo, tu salud, tu dignidad. Limpiaste pisos para que yo pudiera caminar por pasillos de universidades. ¿Crees que no entiendo eso ahora? ¿Crees que tu sacrificio fue pequeño? Pero nunca fue suficiente. Fue todo, interrumpió Tabo. Fue todo, Baba. Y ahora es mi turno de cuidarte. Los días siguientes fueron como un tornado de cambios en Macaña Enterprises. Tabo no perdió tiempo en implementar reformas radicales, comenzando con el Departamento de Recursos Humanos y la cultura laboral de la empresa. Derek van der Merwe fue despedido esa misma tarde, con una indemnización mínima y una carta de recomendación que, en palabras de Tabo, reflejaba la realidad de su desempeño y carácter. Varios otros gerentes que habían sido reportados por maltrato a empleados fueron puestos bajo revisión, pero el cambio más significativo vino con el anuncio de Tabo en una reunión de toda la empresa el viernes siguiente. Macaña Enterprises ha tenido éxito porque tiene gente talentosa, comenzó, su voz clara y firme, dirigiéndose a los cientos de empleados reunidos en el auditorio. Pero hemos fallado porque no hemos valorado a todos nuestros talentos por igual. En la pantalla detrás de él aparecieron fotografías del personal de limpieza, mantenimiento, seguridad y otros empleados que normalmente permanecían invisibles. Estas personas, continuó Tabo, mantienen este edificio funcionando. Sin ellas, no habría oficinas limpias donde trabajar, no habría sistemas funcionando, no habría seguridad. Sin embargo, las hemos tratado como ciudadanos de segunda clase. Samuel estaba sentado en la primera fila, invitado especial de su hijo. Grace estaba a su lado, apretando su mano con emoción. «Efectivo inmediatamente», anunció Tabo. El salario del personal de mantenimiento y apoyo será aumentado en un 30%. Además, todos los empleados de Macaña, sin importar su posición, tendrán acceso completo a nuestro programa de beneficios, incluyendo seguro médico, días de enfermedad pagados y oportunidades de desarrollo profesional. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Varios miembros del personal de limpieza comenzaron a llorar abiertamente. Pero eso no es todo, Tabo continuó. Estamos estableciendo un fondo de becas, el Fondo Samuel Ndlovu, para los hijos de nuestros empleados que deseen asistir a la universidad. Porque yo estoy aquí hoy debido al sacrificio de un hombre que limpió pisos para que su hijo pudiera soñar con algo más. Es hora de que paguemos esa deuda adelante. La multitud estalló en aplausos. Samuel tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de orgullo, de redención. Esa noche, Tabo llevó a Samuel a cenar a uno de los mejores restaurantes de Sandton. Samuel se sintió incómodo
en el elegante establecimiento, consciente de que su ropa vieja y desgastada no encajaba con el ambiente lujoso. «No pertenezco aquí, Tabo», susurró mientras el maître los guiaba a su mesa. «Perteneces a donde yo estoy, Baba», respondió Tabo con firmeza. «Y yo pertenezco contigo». Una vez sentados, con copas de vino que Samuel apenas tocó, Tabo se inclinó hacia adelante. «Tengo que preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo». «Siempre seré honesto contigo, Mefana». «¿Por qué no me buscaste?», preguntó Tabo. «En 25 años yo desaparecí, pero tú estuviste en Johannesburgo todo el tiempo. ¿Por qué no trataste de encontrarme?». Samuel suspiró profundamente, girando su copa de vino entre sus dedos. «Lo intenté», admitió. «Los primeros años fui a la policía, llamé a hospitales, fui a la universidad, pero era como si hubieras desaparecido del planeta. Y entonces me convencí de que quizás era mejor así». «¿Mejor?». Tabo frunció el ceño. «Pensé que habías construido una nueva vida, una vida mejor, y que tal vez yo solo te recordaría el dolor, la pobreza, las palabras hirientes de esa última noche. Pensé que si realmente me amabas, encontrarías el camino de regreso a mí. Y si no lo hacías, entonces significaba que eras más feliz sin mí». «Baba», la voz de Tabo se quebró. «Fui un cobarde», continuó Samuel. «Debí haber seguido buscando, debí haber movido cielo y tierra, pero estaba cansado, Tabo, tan cansado, y con mamá enferma y el trabajo y la vida, simplemente me rendí». Tabo tomó la mano de su padre a través de la mesa. «Yo también fui un cobarde. Podría haber regresado en cualquier momento. Mi orgullo, mi ira, mi estúpido orgullo juvenil me mantuvo alejado. Convencí a mí mismo de que no me querías, que era mejor estar solo. Construí muros tan altos que me tomó 25 años derribarlos». «¿Qué nos hicimos el uno al otro, Mefana?», preguntó Samuel con tristeza. «Nos perdimos», respondió Tabo simplemente. «Pero ahora nos encontramos, y no voy a desperdiciarlo». En las semanas siguientes, Samuel y Tabo comenzaron el difícil proceso de reconstruir su relación. No fue fácil, ni instantáneo. 25 años de separación habían creado dos extraños que compartían sangre, pero no historia reciente. Tabo insistió en que Samuel dejara de trabajar como limpiador inmediatamente. «Tienes 67 años, Baba. Has trabajado lo suficiente». Pero Samuel se resistió. «No sé quién soy sin trabajo, Tabo. He limpiado pisos durante 40 años. Es lo que hago». «Entonces hagamos algo diferente», propuso Tabo. «Necesito un asesor senior, alguien que entienda a los empleados de base, que pueda ayudarme a asegurar que los cambios que estoy haciendo realmente sirvan a las personas. Trabaja para mí, Baba. Sé mis ojos y oídos». Así, Samuel se convirtió en el asesor de cultura laboral de Macania Enterprises, un título pomposo que básicamente significaba que pasaba sus días hablando con empleados de todos los niveles, identificando problemas, sugiriendo soluciones. Era extraño al principio tener una oficina propia, aunque insistió en una pequeña en el 10º piso en lugar de estar en la suite ejecutiva. Tener un escritorio, tener personas que lo consultaban en lugar de ignorarlo. Pero lo más extraño y lo más maravilloso era tener a su hijo de vuelta en su vida. Cenaban juntos al menos 3 veces por semana. Los fines de semana Tabo llevaba a Samuel a lugares de Johannesburgo que había limpiado durante años, pero nunca realmente había visto. El Museo del Apartheid, los jardines botánicos, el mercado de Neighbor Goods. «Todo esto estuvo aquí todo el tiempo», dijo Samuel con asombro un sábado mientras caminaban por el vibrante mercado, «y nunca tuve tiempo de verlo». «Pues lo veremos todo ahora», prometió Tabo. «Todo el tiempo perdido, Baba. Vamos a recuperarlo». 3 meses después del reencuentro, Samuel se mudó de su pequeña habitación en Soweto a un apartamento de 2 habitaciones en un edificio seguro en Rosebank. Tabo había querido que viviera en una mansión,
Pero Samuel se había negado. No necesito lujos, Mefana. Solo necesito un lugar limpio, seguro, donde pueda ver el amanecer. El apartamento se llenó lentamente con cosas nuevas, pero también con tesoros viejos. Las fotografías de Tandihue colgaban en las paredes. La vieja Biblia de la familia tenía un lugar de honor en la sala, y cada noche, antes de dormir, Samuel miraba esas fotografías y le hablaba a su esposa fallecida. «Lo encontramos, Tandi», susurraba. O más bien, él nos encontró. Y es todo lo que soñamos que sería. Y más, ojalá pudieras verlo ahora, mi amor. Ojalá pudieras ver a nuestro hijo. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Samuel, Tabo le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. «Mamá, durante todos esos años en el edificio, cuando la gente te trataba mal, cuando te ignoraban, ¿alguna vez pensaste en renunciar?» Samuel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Todos los días», admitió. Pero entonces pensaba, ¿a dónde iría? ¿Qué más podría hacer? Y además había una pequeña parte de mí, una parte tonta y esperanzada, que pensaba, tal vez mañana mi hijo caminará por esa puerta, tal vez mañana será el día en que lo vuelva a ver. «Y tenías razón», dijo Tabo, su voz gruesa de emoción. «Eventualmente caminé por esa puerta». «Eventualmente lo hiciste», Samuel sonrió. «Los viejos tontos a veces tenemos razón». 6 meses después del reencuentro, Macania Enterprises celebró su gala anual de premios, un evento elegante en el hotel más lujoso de Johannesburgo. Pero este año fue diferente. Este año, el evento no solo celebraba a los ejecutivos de alto nivel, sino a empleados destacados de todos los niveles. Grace recibió el premio de Empleada del Año por su dedicación y servicio. Moses recibió reconocimiento por sus 30 años en la empresa y Samuel fue invitado como el invitado de honor. Cuando Tabo subió al escenario para dar su discurso, la sala estaba llena de más de 300 personas, todas vestidas elegantemente, todas atentas. «Hace 6 meses», comenzó Tabo, «llegué a esta empresa pensando que sabía lo que era el éxito. Había construido una carrera impresionante. Había ganado premios, había acumulado títulos. Pero el primer día aquí aprendí una lección que cambió mi definición de éxito para siempre». En la pantalla detrás de él apareció una fotografía de Samuel en su uniforme de limpiador, empujando su carrito por un pasillo vacío. «Este hombre», continuó Tabo, su voz cargada de emoción, «es mi padre. Durante 23 años limpió los pisos de nuestro edificio. Durante 23 años fue invisible para la mayoría de nosotros. Durante 23 años mantuvo su dignidad mientras era tratado como si no importara. La sala estaba en silencio absoluto, pero mi padre me enseñó algo fundamental. El éxito real no se mide en títulos o cuentas bancarias, se mide en integridad, en perseverancia, en la capacidad de mantener tu humanidad incluso cuando otros te tratan como menos que humano». Tabo hizo una pausa, limpiándose los ojos. Papá usó la palabra en español, el término cariñoso que Samuel le había enseñado de sus amigos hispanohablantes cuando era niño. «¿Puedes subir aquí, por favor?» Samuel, sentado en la mesa principal, se levantó con las piernas temblorosas. La sala estalló en aplausos mientras caminaba hacia el escenario. Cuando llegó, Tabo lo abrazó, y padre e hijo se quedaron allí, abrazados bajo las luces, mientras 300 personas se ponían de pie y aplaudían. «Este es mi papá», dijo Tabo cuando finalmente se separaron, su brazo aún alrededor de los hombros de Samuel. «Y quiero que todos en esta sala sepan esto. Cada uno de ustedes, sin importar su trabajo o posición, tiene el mismo valor. Nadie en Macania Enterprises será invisible nunca más». Un año después del reencuentro, Samuel y Tabo estaban parados juntos frente a la tumba de Tandihue en el cementerio de Soweto.
Era el aniversario de su muerte, y habían venido, como hacían cada mes ahora, a hablar con ella, a compartir las noticias, a mantenerla parte de sus vidas. «Hola, mamá», comenzó Tabo, arrodillándose junto a la lápida. «Trajimos tus flores favoritas, Proteas. Baba dice que siempre las amaste porque son resistentes, como tú». Samuel se arrodilló lentamente junto a su hijo, colocando su mano en la piedra fría de la lápida. «Te extraño, Tandy», susurró. «Cada día te extraño. Pero quiero que sepas que lo logramos. Encontré a nuestro hijo y él me encontró a mí, y juntos estamos sanando. El Fondo Samuel Ndlovu ya ha enviado a 12 estudiantes a la universidad», continuó Tabo. 12 familias que, como la nuestra, estaban luchando ahora tienen esperanza, y es solo el comienzo. Se quedaron allí en silencio por un momento, padre e hijo, unidos en su amor por la mujer que los había amado a ambos. «¿Crees que ella nos perdona?», preguntó Tabo suavemente. «Creo que ella siempre nos perdonó», respondió Samuel. «El perdón no era su problema, era el nuestro. Teníamos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos». Mientras se levantaban para irse, Tabo miró a su padre. Realmente miró. Vio las arrugas que el tiempo y la dificultad habían tallado en ese rostro amado. Vio el encorvamiento de los hombros de tanto trabajo duro. Pero también vio la fuerza, la dignidad inquebrantable que ninguna cantidad de humillación había podido erosionar. «Gracias, Baba», dijo Tabo. «¿Por qué, Mfana? Por nunca rendirte, por estar allí en ese edificio, esperando, por enseñarme que el verdadero éxito no es lo que logras, sino quién eres cuando nadie está mirando». Samuel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro envejecido. «Y gracias a ti, hijo mío, por finalmente verme, por recordarme que nunca fui realmente invisible. Solo estaba esperando que los ojos correctos me miraran». Caminaron juntos hacia el coche de Tabo, padre e hijo, sus sombras alargándose bajo el sol de la tarde de Johannesburgo. Habían perdido 25 años, es cierto, pero los años que tenían por delante serían diferentes, porque ahora se veían el uno al otro, porque ahora estaban juntos, porque finalmente, después de tanto tiempo, habían encontrado el camino de regreso a casa.